Ya, ahí sí. Los contratos, como algo propiamente tal de la jurisprudencia, ¿cierto? Se encuentra regulado en el artículo 1438 del Código Civil, ¿ya? Es decir, ¿cierto? El Código Civil regula cómo se hacen los contratos, qué fuerza legal tienen, si se puede obligar a alguien o no, etc. ¿Ya? Y de esta misma forma existen ciertos distintos tipos de contratos que van a existir de acuerdo a la transacción que se haga, ¿ya? Unos que van a exigir algunas solemnidades, como dijimos, que son requisitos legales, etcétera, ¿ya? Pero el contrato, como algo propiamente tal, tienen que entender lo que se define en el Código Civil como un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, ¿ya? Por eso mismo que yo le hablaba, por ejemplo, que cuando nosotros trabajábamos en corretaje, siempre nosotros intermediábamos en dos partes, ¿ya? Porque había solo una parte, habían dos partes, perdón, que estaban haciendo este contrato, independiente de lo que sea, en donde podríamos haber intermediarios, como los corredores, ¿cierto? Pero no significa que nosotros seamos una parte del contrato, ¿ya? Lo otro que yo les había mencionado es que una de esas partes, por ejemplo, la parte arrendadora o la parte arrendataria, podría estar constituida por más personas, dos arrendatarios, por ejemplo, que firman un contrato para complementar renta. Pero eso no lo transforma en tres partes, siguen siendo dos, parte arrendadora, parte arrendataria. ¿Ya? Y es una fuente de la obligación. ¿Ya? En el derecho, el contrato genera una obligación. Para el derecho y para el Código Civil, lo pactado olvida, ya que justamente, como yo les dije, todas estas cosas legales siempre utilizan términos legales y que esto fue creado bajo el Pacta Sunt Servanda. Ahora, ¿por qué siempre lo legal está sujeto al latín? Y esto tiene que ver, ¿cierto? Así como datos nomás, a los inicios en el derecho romano, ya que la mayoría de los códigos civiles partieron de ahí. Por eso que los estudiantes de derecho en su mayoría tienen el ramo de código romano. Ya, por eso todo nace de esto. Ahora, lo pactado obliga, quiere decir que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo que se pacte. ¿Ya? Vamos a aprender después, por ejemplo, que erróneamente la gente cree que un contrato de arrendamiento de inmuebles es obligación que se escriba y se firme ante notario. Cosa que no es así. ¿Ya? Un contrato puede ser legal y válido solo de palabra. Ahora, justamente en base a este vacío legal, donde se menciona fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado, es que se recomienda legalmente firmar un contrato escrito, porque ahí lo pactado está explícito, ¿ya? Y nadie puede decir, no es que nosotros acordamos esto, no acordamos lo otro, porque no tendrían un medio de prueba, ¿ya? Entonces, un contrato escrito, cuando no es necesario para la ley que sea escrito, se hace para que quede como medio de prueba, ¿ya? Pero obviamente, como les dije, en cada tipo de contrato vamos a profundizar si en realidad es obligado o no, por qué, etc. ¿Ya? Por lo tanto, cierto, esto constituye un principio básico del derecho civil, tanto nacional como internacional, en donde se establece que un contrato es ley entre las partes. ¿Ya? Ahora, algunos tipos de contrato, y los tipos de contrato es importante saber que se pueden clasificar según diferentes eh, criterios. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos uno sobre las partes, en donde hay una obligación para solo una o ambas partes del contrato, ¿ya? Cuando una de las partes del contrato se obliga con otra, ¿cierto? Que no contrae una obligación, es un contrato unilateral. Por ejemplo, una donación, ¿ya? Usted, por ejemplo, firma un contrato con una fundación en donde usted se obliga mensualmente a donar una cierta cantidad de dinero a esa fundación, ¿ya? A cambio, esa fundación no le dará nada. Eso sería un contrato unilateral, ¿ya? Un contrato bilateral, ambas partes se obligan recíprocamente, ¿ya? Ambas partes adquieren una obligación,
Por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, un crédito bancario, ¿ya? En donde, por ejemplo, en la compraventa, el vendedor se compromete a entregar la propiedad y el comprador, ¿cierto?, a pagarla. En un contrato que no tiene que ver con el corretaje, como el contrato de crédito bancario, el banco se compromete a entregarle una cierta cantidad, en donde, ¿cierto?, la persona que adquiere el crédito se compromete a pagar una cuota, que incluye unos intereses y lo que se convenga como condiciones en el contrato. Ahora, también los contratos se pueden clasificar en solemnes o en consensuales, ¿ya? Los contratos son solemnes cuando requieren ciertas formalidades especiales o, como yo les decía, ciertos requisitos que la ley pide cumplir, ya que si no se cumplen esas formalidades, este contrato no posee ningún efecto civil, como por ejemplo, ¿cierto?, el contrato de compra-venta de inmuebles que debe ser por escritura pública. ¿Ya? Vamos a ver ese proceso en compra-venta, donde ustedes van a ver que, ¿cierto?, cuando una persona decide comprar una propiedad, hace una oferta. Si el propietario la acepta, se procede a hacer una promesa de compra-venta, que ese es un contrato no solemne. Una vez que las partes deciden firmar la escritura, ¿cierto? Se firma la escritura pública, y esta escritura pública, una vez que ha sido notariada, ¿cierto?, se lleva al conservador de bienes raíces, en donde se procede al trámite de inscripción de la propiedad a nombre del comprador, ¿ya? Si, si este contrato no se realizara, por ejemplo, en una notaría, no cumpliría esa solemnidad de ser escritura pública. Por lo tanto, nosotros no podríamos llevar este contrato al conservador de bienes raíces para que inscriban la propiedad a nombre del comprador, porque este contrato no sería válido, ¿ya? Su requisito es que sea escritura pública, ¿ya? Recordándoles, ¿cierto?, que la escritura pública era aquel documento que se firmaba por un notario y que cumplía la característica o definición de escritura pública, ya que el notario, además de ser ministro de fe de esta firma del documento, iba a archivar en su repertorio este contrato, ¿ya? A diferencia de aquellos que no son solemnes, en donde el notario solo actúa como ministro de fe, ¿ya? Y también, Bárbara. También la promesa igual es en notaría, ¿cierto? No, Todo tiene que mencioné ser que en no era notaría. solemne. Mencioné que no es solemne la promesa, solo la escritura. La gente suele hacerlo en notaría para sentirse más segura, pero la promesa ni siquiera es un contrato que se exija, ¿ya? La promesa se utiliza para que ambas partes se comprometan a firmar la escritura, pero la promesa tampoco es un requisito para que se pueda realizar la compraventa, por si acaso, ¿eh? Hay algunas Entonces, personas que les van a decir, no quiero firmar la promesa, no la pueden obligar porque no es requisito legal, solo es un contrato en el que yo me comprometo a firmar esta escritura para comprar la propiedad, ¿ya? Así que en no el es caso, solemne. en el caso de trabajar con la inmobiliaria, con la agencia, entonces ellos se encargarían como de hacer el documento, algo así de Sí, compra sí, de sí, la promesa. exacto, Ok, ok. ¿ya? Y los contratos consensuales, cuando se perfecciona por el solo consentimiento, ¿ya? Y un ejemplo, lo que les mencioné hace un rato, el contrato de arrendamiento de inmuebles, que está regulado por la ley 18.101, que la vamos a analizar, de hecho, propiamente tal, la ley en sí, y que no obliga a que los contratos se hagan escritos, ¿ya? Pero lo vamos a ver en profundidad al ver la ley, que creo que es en la clase de mañana, o la de hoy, no, en la de hoy creo que es, sí. Voy a revisar el PPT después cuál es el que tiene el número de la clase, ¿ya? Ahora, ¿qué contratos entonces, ahora que sabemos qué son los contratos, aparecen en el corretaje de propiedades? Contrato de corretaje, ya propiamente tal, que por así decirlo se puede subdividir en una orden de venta o en una orden de arriendo, ¿ya? Tenemos la orden de visita, tenemos la promesa de compraventa, tenemos el contrato de arrendamiento, el contrato de compraventa y los mandatos de administración o también contratos de administración, ¿ya? Como les dije, recordarles para que no profundicen tanto en esta clase, porque ni siquiera todos van a entrar en esta primera prueba, solo podrían entrar como definición, que cada uno lo vamos a analizar en profundidad a medida que veamos la temática correspondiente, ¿ya?
Entonces, el contrato de corretaje, ¿cierto? En el diccionario de la lengua española aparece como el que obliga a una de las partes a facilitar o promover, a cambio de una comisión, la celebración de un determinado contrato entre la otra parte y un tercero, ¿ya? ¿Por qué habla de nosotros como una de las partes? Porque el contrato de corretaje es el que nosotros firmamos con nuestro cliente, que en este caso sería el propietario que quiere vender su propiedad o que quiere poner en arriendo la propiedad y que nosotros se la arrendemos. Por lo tanto, firmamos el contrato nosotros como corredores o la empresa de corretaje con el propietario. Ya, aquí aún no existe este tercero, no existe el comprador, no existe el arrendatario aún, ¿ya? Él nos está pasando su propiedad para que la promovamos. Este contrato se subdivide, como lo vamos a ver después, en profundidad, en cada tema, en orden de arriendo o en orden de venta, que como su nombre lo dice, uno lo firmamos cuando es un arriendo y el otro lo firmamos cuando es una venta, ¿ya? Tenemos la orden de visita, que no es un contrato, pero se utiliza mal definidamente como contrato, ¿cierto? En el corretaje, porque al fin y al cabo liga a las partes con nosotros, ¿ya? Y se utiliza porque es un medio de prueba que tiene el corredor de propiedades en caso de producirse un entendimiento entre el comprador y vendedor sin la intervención del corredor. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo como corredor llevo a mi cliente, no sé, Jesús, voy a usar el nombre de la clase para no inventar tanto, y voy a mostrarle la propiedad que Joana me pasó para que yo arriende, ¿ya? Yo llevo a Jesús, mi cliente, a la propiedad de Joana, y Joana está en la visita como propietaria, ¿ya? Porque, por ejemplo, ella está viviendo ahí aún, se va a fin de mes y la quiere comenzar a mostrar antes, ¿ya? Yo voy, le muestro a Jesús la propiedad, bla, 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 Jesús me menciona que él lo va a analizar y posteriormente me responde. Yo me voy, por ejemplo, y Jesús decide volver otro día o más tarde a hablar directamente con Joana para ahorrarse la comisión del corredor. ¿Ya? Entonces, la orden de visita es nuestro medio de prueba de que nosotros hicimos ese nexo comercial. Y como vamos a ver en arrendamiento y en compraventa, la orden de visita, ¿cierto? Al ser medio de prueba, nos permite realizar, ¿cierto? Una denuncia o demanda por esta situación a un juzgado de policía local y exigir nuestra comisión, ¿ya? Obviamente, eso lo vamos a mencionar, como les dije, en su debido momento, pero ahora lo importante es que sepan que esta es una orden de visita, que es un contrato en el que firman los visitantes a una propiedad en donde, ¿cierto?, reconocen que ellos fueron por intermediación nuestra y no directamente del dueño. Por lo tanto, si ellos llegan a cerrar un trato para comprar o arrendar esa propiedad, se obligan a pagar la comisión, ¿ya? Vamos a analizar igual y vamos a revisar órdenes de visita, etcétera, cuando lleguemos a su debido momento. Que nos falta tanto por si acaso, porque comenzamos con arrendamiento ahora teóricamente y después de la primera prueba comenzamos con el proceso de arriendo, que es ver todo lo que arriendo. La promesa de compraventa es un contrato que se hace entre un comprador y un vendedor de una propiedad antes de firmar la escritura de compraventa, ¿ya? Por lo tanto, es un precontrato en donde ambas partes, ¿cierto?, se obligan a que van a hacer esta transacción de compraventa definitiva. Ojo, que se utiliza más que nada para ambas partes asegurarse de que ninguna le va a fallar, ¿ya? Por ejemplo, como vamos a verlo después y para que se entienda, esto sirve como modo de reserva. ¿Por qué? Porque el comprador se asegura, por ejemplo, de que el propietario no va a seguir mostrando la propiedad y él no se va a quedar sin esa propiedad que le interesó, así como el vendedor se asegura de que el comprador está realmente interesado y que si él deja de mostrarla, no va a perder la opción de vender su propiedad, ¿ya? Entre otras cosas que asegura este precontrato, ¿ya? Pero ese es como el objetivo principal, que es asegurarse de que de verdad se va a realizar esta compraventa. Y tenemos el contrato de arrendamiento, ¿ya? En el que su definición tal cual es que una persona cede a otra el uso de un bien de manera temporal a cambio de una renta, ¿ya? Como se advierte, es un contrato oneroso, que quiere decir ambas partes tienen obligaciones y beneficios recíprocos.
El arrendatario va a usar una propiedad para vivir, para un negocio, etcétera, según el tipo de propiedad que sea, y la otra va a recibir una renta, es decir, va a recibir dinero, ¿ya? Y el contrato de compra-ventas es un contrato solemne, bilateral, oneroso y típico, mediante el cual un sujeto se obliga a transferir la propiedad sobre un bien a favor de otro sujeto a cambio de que este último le pague un precio en dinero, ¿cierto? Es decir, vender su propiedad. ¿Por qué dijimos que era solemne? Porque tenía que ser escritura pública sí o sí, ¿ya? Y oneroso dijimos que era el tema de, porque se pagaban, ¿no? Y el mandato de administración, que solamente definimos este en la clase de hoy porque es el que existe legalmente, es aquel que se define en el artículo 2116 del Código Civil como un contrato en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. ¿Ya? Ahora, es importante destacar dos cosas de este tema. Uno, que también se utiliza mucho el contrato de administración solamente, que después vamos a ver las diferencias entre por qué mandato, por qué contrato, ¿ya? Y lo otro importante es que esta es una definición bastante enredada, típico de las cosas del derecho, pero que nosotros vamos a analizar como desglosando la definición, ¿ya? O sea, vamos a revisar cuando veamos el mandato a qué se refiere con que confía la gestión de uno más negocios, a qué se refiere con que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera, ¿ya? Para que se entienda y no sea tan engorrosa la definición. Pero lo vamos a analizar en profundidad el mandato de administración, porque de hecho el mandato de administración propiamente tal se encuentra regulado por el Código Civil. ¿Algunas dudas, consulta o comentarios de las definiciones de los contratos? Sí, yo quiero hacerle una pregunta. Dígame. En cuanto al contrato de compromiso de compra-venta, La si promesa, ¿cierto? perdón, la promesa de compra-venta, Ya. si ambas partes eh, llegan a un acuerdo, firman esto. Y por una de las partes del comprador, eh, el banco, cuando son cierta cantidad de unidades de fomento, ya aquí ingresan las aseguradoras. Por un tema netamente salud, la persona la consideran incompatible y no le generan este crédito. No, sí, lo entiendo dónde va su pregunta. Por lo tanto, en este caso, ¿qué pasa? El vendedor tiene la facultad para demandar a esa persona, porque no es que el comprador no haya querido comprar la propiedad, el banco es el que le No, está claro, poniendo las limitaciones. entiendo. Mire, primero que todo, justamente eso es profundizar en la promesa de compraventa, que es lo que vamos a hacer cuando veamos compraventa. Pero para responder a su pregunta, sin extenderme y perder todo el tiempo que implica eso, porque es algo largo, de hecho, Ajá. las promesas de compraventa dentro de sus cláusulas llevan justamente multas o causas de poder, por así decirlo, arrepentirse. Ahora, legalmente, justamente yendo a su pregunta, existen causas justificadas en las que son legales, de hecho, en las que uno podría revertir ese contrato, y existen causas no justificadas que obviamente solo se entiende el simple arrepentimiento. Es decir, oye, ¿sabéis qué? Por ejemplo, a mí este vendedor me ofreció más, así que me arrepentí. Ah, ya, eso sería una causa no justificada en donde cualquiera de las partes que se arrepienta tiene que pagar la multa que se estableció en la promesa, ¿ya? Entiendo. Pero existen causas justificadas como, de hecho, hasta, por ejemplo, que el banco le haya aprobado un monto inferior, es una causa justificada, ¿ya? No, Hay acá en el muchas. caso Eso le fue por digo que un son tema, partes de la profundización, el ¿ya? seguro. Salud podría ser también porque obviamente también es algo justificado, no es algo de que el comprador diga yo ya no quiero. ¿Ya? Por eso Ya, le digo que existen múltiples causas y que son parte justamente de la profundización de la revisión de lo que es promesa de compraventa. ¿Ya? entiendo. Pero Muchas gracias. existen, como le digo, existe la posibilidad de resarcirlo mientras sea justificado para la ley. Muchas ¿Ya? gracias. Gracias. Eso es importante para aclarar la pregunta, pero claro, por más profundo lo vamos a ver después y no se preocupen de eso. Ya. ¿Alguien más? Sino para pasar al siguiente PPT, que recuerden que este era lo que quedó de colita de la clase pasada.
Ya, parece que no. Ay. Ya, como siempre han preferido seguir de largo y no hacer el segundo break, vamos a hacer ahora esta diapositiva que igual es más cortita, porque son varias diapositivas diferentes ahora de esta clase, y vamos a ir después al primer break para hacerlo como en la mitad en realidad y no tener un periodo tan corto y uno tan largo, y de ahí vamos a hacer la segunda parte. ¿Ya? Como ven aquí dice que son 19 diapositivas, incluyendo la portada y las de las dudas, así que vamos a avanzar aquí nomás. Ya, ojo, que aquí igual hay ciertos conceptos que usted tiene que entender qué son, ¿ya? Obviamente como gravamen y eso, pero vamos a ver cosas que ustedes también es algo como para que tengan conocimiento, si se encuentran con ello, pero que no es necesario profundizar porque no es algo que vamos a hacer nosotros, ¿ya? Específicamente cuando veamos la interdicción, los requisitos de interdicción, qué documento necesita una persona para hacerlo, ¿ya? Lo importante ahí es que ustedes sepan qué es lo que es y que lo sepan reconocer en algún momento, pero ustedes no van a hacerle el trámite al cliente, ustedes no van a ir a la compin por el cliente, así que tampoco es necesario ahí de que tengan tanto detalle de eso, ¿ya? Recuerden que ustedes van a tener que repasar los contenidos para una prueba, ¿ya? Entonces, cuando yo les digo no es necesario que profundicen en algo, es para que obviamente no gasten ese esfuerzo en algo que no van a necesitar, ya sea para la prueba o para el futuro ejercicio, ¿ya? Y les digo más que nada en base a la estadística de resultados de las notas generalmente. Ya, entonces, cierto, continuando con algunas cosas importantes de la terminología o cosas que se involucran en el corretaje como términos legales, tenemos primero los gravámenes, ¿ya? O gravamen, en donde el gravamen, cierto, se define como una carga u obligación que se aplica a un inmueble, ¿ya? Estos gravámenes pueden ser hipotecas, servidumbres, usufructo, derecho de uso, arriendo, reglamento de propiedad, etcétera, ¿ya? Estos gravámenes, para hacer esta carga o obligación que se aplicó a un inmueble legalmente, son inscritos en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces de la comuna en la que se ubica el bien raíz. ¿Ya? Ojo, tenemos una clase en donde vamos a mencionar instituciones que están relacionadas con el corretaje, como las notarías, vamos a ver qué las regula, qué es lo que tienen que hacer, cuál es su función, cuándo hay una escritura pública, cuándo no. Y de eso mismo también vamos a profundizar en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Cuando hablemos del conservador de bienes raíces, vamos a hablar de sus distintos registros, qué funciones tienen, etcétera, y los diferentes documentos que hay en los registros. ¿Ya? Para esto, lo único que ustedes tienen que saber es que existe un gravamen y que a veces es una carga, una obligación que se aplica a un inmueble y que existe un registro de esto. ¿Ya? Esto tienen que tener claro hoy, que existe un registro de estos gravámenes. Entonces, en el caso de que una propiedad que uno está vendiendo, por ejemplo, tenga un gravamen, nosotros lo vamos a saber. ¿Cómo lo vamos a saber? Como lo vamos a ver más adelante en el estudio de títulos. Porque el estudio de títulos, uno de los documentos que requiere es el certificado de hipoteca y gravamen. Entonces, si una propiedad, por ejemplo, tiene una hipoteca, que quiere decir que está, cierto, ligada al banco, porque aún presenta crédito hipotecario, nosotros lo vamos a saber en este certificado. Si el propietario no lo avisó, vamos a tener que pedir otro documento, que es el del saldo del crédito, para ver si la persona va a poder transferir esa propiedad, porque se pueden vender propiedades pagándose aún con crédito, como vamos a ver en esta misma clase, ¿ya? Pero son muchas cosas que nosotros vamos a ver para ver si estos gravámenes impiden la venta o no, ¿ya? Ahora, ojo, no todos los gravámenes impiden una venta. Por ejemplo, una servidumbre no la impide, pero sería bueno que nosotros sepamos que ese camino que existe ahí realmente es una servidumbre o solo hicieron el camino, ¿ya? El reglamento de copropiedad.
tampoco impide una venta, pero sí es un gravamen. ¿Por qué? Porque la propiedad está obligada a cumplir ese reglamento, ¿ya? Para quienes no lo saben y para que se entienda ahora, a pesar que también lo vamos a ver después, un reglamento de copropiedad, a modo simple, ¿ya? Es un reglamento que existe, perdón, en los edificios y condominios, ¿ya? Y que regula, obviamente, los modos de convivencia y otras cosas. Ahora, el reglamento de copropiedad no es lo mismo que el reglamento interno del condominio, ¿ya? El reglamento interno es un documento privado que crea el condominio, ¿cierto?, para dictar normas de convivencia. El reglamento de copropiedad es una escritura pública que se convierte en un gravamen y que obliga a muchas cosas legales a la propiedad. Salen sus porcentajes de derecho que tiene que pagar para gastos comunes, los metrajes, etcétera. Ya hay algo bastante más amplio. Pero es importante que sepan que el gravamen no siempre se ve como algo malo, porque uno dice carga y piensa que, ya, el gravamen me va a prohibir venderlo. No, depende de qué gravamen sea, ¿ya? Otro concepto que podrían encontrarse, que ya lo mencionamos en la primera clase, ¿cierto? A modo simple, son las interdicciones, ¿ya? En donde la interdicción, ¿cierto? Es una declaración que realiza un tribunal de justicia en donde se menciona que una persona está imposibilitada para administrar sus bienes por cuenta propia, ¿ya? Es decir, por algún motivo que vamos a ver ahora, esta persona no puede administrar sus bienes y, por ejemplo, no podría vender sus bienes, ¿ya? Estas interdicciones, entonces, limitan el libre ejercicio de la facultad de uso, goce y disposición que posee el derecho de dominio, ¿ya? Ahí está repetida esa diapositiva, así la vamos a soltar. Entonces, la persona que está interdicta no podrá contraer obligaciones por sí solos, sino que siempre requerirá de la autorización de otra persona, que legalmente se llama curador. Por así decirlo, es la persona que va a interponer, que va a interferir en esta administración de los bienes del interdicto, ¿ya? Ahora, esta incapacidad o interdicción declarada puede deberse a algún tipo de trastorno o perturbación de las facultades mentales, como la demencia, o por la dilapidad de los bienes que posee en forma irracional. Es decir, una persona que, por ejemplo, malgasta sus bienes de forma irracional, ¿ya? La declaración de la interdicción, entonces, en Chile es un acto jurídico, ya es algo legal, no es solo así, pasó esto, no. ¿Ya? Y el objetivo que tiene es suprimir el derecho de disposición sobre sus bienes a una persona que no cuenta con las facultades mentales apropiadas para actuar sobre ellos, ¿ya? Ahora, obviamente, se habla de que no cuentan con facultades mentales pensando en proteger a la persona, no en perjudicarla para que no pueda disponer de sus bienes, ¿ya? Ahora, si por algún motivo nosotros estamos entendidos de que hay alguien que lo hacen como por algo malo, ya eso no tiene que ver con nosotros. Pero el objetivo legal de la interdicción es protegerla, obviamente, para que no los malgaste, no los venda a un precio, no la transfiera sin recibir un pago, ¿cierto? Una estafa, por ejemplo, etc. Para eso está la interdicción. Ahora, como dijimos, ¿cierto? La interdicción es algo legal, ¿ya? Por lo tanto, ¿quién puede solicitar la interdicción de una persona? No cualquiera. Yo, por ejemplo, no puedo solicitar la interdicción de mi mejor amigo porque no es un familiar, ¿ya? Porque la ley exige que puedan ser los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o el cónyuge, ¿ya? Ahora, ojo, es importante y por eso puse los grados aquí, que se entienda que jurídicamente los grados de consanguinidad se definen en líneas de un árbol genealógico, ¿ya? Por lo tanto, jurídicamente no existen los primos en 2º grado, como coloquialmente decimos nosotros diariamente, ¿ya? No existe ese término porque en grado un primo no puede tener 2º grado porque hay muchos familiares antes en esta rama que ellos, ¿ya? Por lo tanto, para que entiendan que si nosotros miramos un arbolito y vamos desglosando cuántas patitas avanzamos, por ejemplo, para llegar a ese familiar, en 1º grado solo podríamos tener padres e hijos. No hay otro tipo de relación familiar que salga directamente relacionada a nosotros, ¿ya? En 2º grado encontramos a los abuelos, a los nietos y a los padres. ¿Por qué? Porque para llegar al abuelo pasamos por el padre primero en el árbol genealógico y para llegar al hermano, por ejemplo, pasamos al padre y después al hermano, ¿ya? En 3º grado tenemos a los tíos, sobrinos, bisabuelos y bisnietos y en 4º grado recién aparecen los primos, ¿ya?
y tíos abuelos. ¿Ya? Pero es importante saber eso, cualquier cosa, si alguna vez tuvieran esta situación en su familia, porque a nivel de rubro no tendrían por qué tenerlo, pueden ver en un árbol genealógico, ¿cierto?, qué persona, si es que pueden realmente pedir la interdicción de un familiar o no, ¿ya? Pero aquí obviamente igual tienen el esquema de qué tipo de relación se podría, ¿ya? Ahora, no es llegar y pedirlo, como lo vamos a ver ahora, ¿ya? Es importante, cierto, que para que se dictamine que la persona realmente puede ser sujeta a una interdicción, se debe demostrar la incapacidad que uno quiere reclamar, ¿cierto? En donde el curador es la persona que se va a encargar de los bienes materiales de la persona, y es importante aquí mencionar, que no se va a profundizar tampoco, que todos estos derechos y obligaciones, tanto del curador como del interdicto, se encuentran ligados en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil, en la ley 18.600 que establece normas sobre deficientes mentales, y en el artículo 52, número 4 del reglamento del registro conservatorio de bienes raíces. ¿Por qué? Porque en ese artículo se menciona, ¿cierto? Por ejemplo, que un interdicto no puede realizar la venta sin autorización del curador. Entonces, para que el conservador reciba esta escritura de compra-venta que se hizo en la notaría, debería estar firmado por el curador y el interdicto, o solo por el curador, si es que la persona interdicta tiene nulidad absoluta, por ejemplo, porque no puede escribir o algo así, ¿ya? Lo que se establezca en cómo se dictaminó esta interdicción, ¿ya? ¿Qué podría pasarle a ustedes referente a esto en el rubro? Que, por ejemplo, llegaron a cliente y le dijera, oye, quiero vender esta casa, bla, 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 pero sabes que es de mi mamá y ella, no sé, tiene demencia senil, entonces no la puede vender, ¿ya? Ahí lo primero que nosotros deberíamos hacer es decirle, ay, ahí usted tiene la dictaminación de interdicción, es su curadora usted, es la persona que está a cargo de sus bienes. No, ya, ¿quién está a cargo de los bienes? Esa persona tendría que firmar la venta, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que entender aquí, que si se encuentran con una persona que quiere hacer la venta de un familiar, o una persona que directamente les dice que no puede hacerla ella por tal razón, ustedes, para poder hacer esa venta, van a tener que demostrarle al comprador después de que esa persona lo puede hacer, ¿ya? Y que esta persona va a tener que tener esta dictaminación de su sentencia, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos saber, por ejemplo, para los casos de discapacidad o invalidez con una persona interdicta, por ejemplo, como dijimos, sordomudo, discapacidades mentales, etcétera? ¿Ya? Y en Chile, ¿cierto? La única persona que puede dictaminar que una persona necesita de un curador es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que es la COMPIN, la famosa COMPIN, que yo creo que algunos lo pueden haber escuchado, pero cuando han hablado de licencias médicas solamente, ¿ya? Porque aquellos que tienen FONASA y que no poseen una caja de compensación, reciben, ¿cierto?, el pago de la licencia por FONASA y COMPIN es la que autoriza o no la licencia, ¿ya? Entonces, por eso lo pueden haber escuchado, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, la persona que está interesada o quienes representan a las personas que tienen a su cargo pueden acudir a la COMPIN para solicitar esta interdicción, ¿ya? Algunos se puede haber encontrado o haber escuchado en su familia alguna vez, por ejemplo, que no sé, tal tía o que su misma madre, madre de uno, por ejemplo, recibe la pensión del abuelo. Se la pagan a uno en vez del abuelo, porque el abuelo, no sé, tiene demencia senil. Ahí es lo muy probable, de hecho, debe haberse realizado un trámite de interdicción en donde a través de la COMPIN se autorizó que la persona que recibe la pensión de este adulto mayor es su curador. Y por eso suceden cosas así. Ya no es solo para compraventa. ¿Ya? Por otro lado, es importante, ¿cierto?, recalcar que el Registro Nacional de Discapacidad tiene la responsabilidad de inscribir a las personas discapacitadas una vez que la invalidez se haya certificado. Ya es decir, un médico certifica a través de una evaluación de que la persona, por ejemplo, tiene demencia senil, por lo tanto requiere de un curador y tiene que ser inscrita como con una persona con discapacidad, ¿ya? Para que esté interdicta y no pueda venir otro, por ejemplo, un tercero, a engañarlo con una compra falsa y quitarle sus bienes. ¿Ya? Entonces, para las interdicciones hay dos caminos, ¿ya? Y aquí donde es importante también saberlo, que puede ser por demencia o por discapacidad o prodigalidad, ¿ya? Y la prodigalidad es lo mismo que les había mencionado ya, donde una persona malgastaba su caudal con ligereza, como se define legalmente, y que se refiere a que malgasta sus bienes, ¿cierto?, de forma irresponsable, ¿ya? ¿Con qué fin se hace esto? Para evitar que esta persona ponga en riesgo su patrimonio por un peligro injustificado, ¿ya? Pudiendo perjudicar incluso a su familia cercana, como por ejemplo alguien que tiene ludopatía o adicción, ¿cierto?, a los juegos en casino,
donde puede apostar todo de repente. Que obviamente todos hemos visto casos o en las noticias o en algo donde existen casos así. ¿Ya? Hay un familiar, hasta el cuarto grado, como los que mencionamos, podría, ¿cierto?, ir a un juzgado, porque esto no es una demencia, algo para que vayan a la compin, y podría ir a un juzgado y decir que tiene un familiar, que eso, bla, 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 y si lo demuestra, ¿cierto?, pueden imponerlo de interdicto para que tenga un curador y deje de gastar su dinero. ¿Ya? Hay ciertos documentos que se requieren para realizar este trámite, que son de los que no vamos a profundizar, pero yo se los dejé aquí, obviamente, por si alguno en algún momento se encuentra con una situación familiar, más que nada de un cercano en el que requiera esto, y la pueda tener en acceso, ¿ya? Pero con nosotros no vemos esto directamente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los adultos mayores de alta edad? Es decir, solo por ser adultos mayores se ven muy viejitos y la gente puede pensar, oh, quizás lo están tratando de engañar, ¿ya? Hay que tener claro, primero que todo, que no es una interdicción, que para que el adulto mayor, por mucho que se sospeche de una demencia o una falta de capacidad mental debido a su edad, sea interdicta, tiene que estar decretada por la autoridad competente, no solo por su edad, ¿ya? Por lo tanto, si no está interdicto declarado realmente, no lo es, ¿ya? Ahora, algunas notarías solicitan certificado médico justamente para resguardar a esta persona. Por ejemplo, una señora va a vender su casa y la vende muy barata, la notaría podría pedirle un certificado médico para ver que está en sus capacidades mentales, ¿ya? Es algo que no está regulado ni obligado por ley, sino que es un consenso que el rubro notarial estableció para evitar este tipo de estafas, ¿ya? Y obviamente, debido a que no está regulado y no existe una obligación, cada notaría tiene distintas políticas en cuanto a la edad para ver si existe un certificado médico o no. ¿Ya? Por ejemplo, algunas sobre 70, sobre 75, y cada notaría lo verá. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, sería importante, ¿cierto?, mencionar que si ustedes van a arrendar con firma notarial o van a hacer una compraventa de una persona que es muy adulta mayor, cuando eligen la notaría, averiguar en la notaría, obviamente, de qué edad ellos piden un certificado para que el adulto mayor pueda firmar, para que así usted le avise con anticipación a la persona y pueda tener una evaluación médica. Porque si no va a llegar con el adulto mayor y con el cliente a la notaría y no les van a permitir firmar. ¿Ya? Ah, era ahora mismo, ¿ven? Tenemos el conservador de bienes raíces, ¿cierto? Que existe como institución pública en cada comuna y tiene como objetivo principal, ¿cierto? Está encargado de las inscripciones de los registros del conservador de bienes raíces para dar una completa publicidad a los títulos y a los gravámenes que puedan afectar a los bienes raíces, ¿ya? Para esto, el conservador de bienes raíces lleva un libro llamado repertorio, en el que existen 3 registros en los cuales se anotan los títulos a los que afecten a las propiedades, ¿ya? Estos 3 registros son el registro de propiedad, el registro de hipotecas y gravámenes y el registro de interdicciones y prohibiciones, ¿ya? En el registro de propiedad se van a inscribir los dominios, es decir, una persona compró una propiedad, la escritura pública que se llevó de la notaría al conservador se va a inscribir en el registro de dominio, para que el conservador tenga, ¿cierto?, la prueba de que esa persona es la nueva propietaria de ese inmueble. ¿Ya? Las hipotecas y los gravámenes, los usufructos, los servidumbre y cualquier gravamen que pueda tener, se van a inscribir en el registro de hipotecas y gravámenes. ¿Ya? Por ejemplo, si usted compra una propiedad con crédito hipotecario, cuando usted lleve esta escritura de compra-venta a la notaría, la firme, después el abogado la lleva al conservador para hacer la inscripción en el conservador de bienes raíces, el conservador la va a recibir, va a inscribir el dominio de esa propiedad para usted en el registro de propiedad, pero también va a inscribir un gravamen y va a ser la hipoteca, que significa que usted es propietario de ese inmueble, pero está hipotecado en el banco porque usted aún le debe, ¿ya? Y va a dejar este gravamen de hipoteca o de reglamento de copropiedad, sea un condominio, etcétera, ¿ya? Y está el reglamento el registro de interdicciones y prohibiciones, en donde se registran ciertas prohibiciones de vender, enajenar por algún motivo, como la interdicción u otra, ¿ya? En general, en los que más vamos a encontrar cosas son el de propiedad y en el de gravámenes, que son los que vamos a ver más seguido, ¿ya? Especialmente porque hoy en día las notarías piden un
certificado de dominio vigente para hacer firma de contratos notariales, ¿ya? Y este certificado tiene que tener una antigüedad menor a 30 días desde que se emitió, ¿ya? Por lo tanto, si firman en notaría, van a tener que siempre estar viendo estos certificados y saber cuánto demora su conservador para avisarle a los clientes, ¿ya? El certificado de hipoteca y gravámenes lo van a ver más común cuando hagan una compraventa, porque se lo van a pedir para el estudio de títulos. Y respecto al certificado de prohibiciones e interdicciones, podrían verlo, por ejemplo, en propiedades que en algún momento fueron fiscales y por algún motivo se donaron o se vendieron y que pueden tener impedimento de venta, ¿ya? Aquí como caso, para que entiendan por qué podría suceder eso, les cuento algo que me pasó una vez, ¿ya? Un corredor de la empresa captó una propiedad en venta que era un terreno, ¿ya? El, el propietario dijo que quería vender el terreno porque se lo había heredado su padre, que había fallecido. Ya, yo le dije, te acompaño, vamos a ver el terreno, le tomamos fotos, nos juntamos con el propietario, fuimos al terreno, y yo me percato que al llegar al terreno, ya habían como 3 letreros de otras empresas de corretaje afuera. ¿Ya? Entro, empiezo a observar el terreno y le pregunto al propietario, así como, oye, que si habían tasado la propiedad o algo, empiezo a ver, porque veo que tenía tantos corredores. No, nada, me dice. Yo le dije, consulta, ¿y han revisado algún corredor si esta propiedad tiene alguna prohibición de uso de suelo de la municipalidad? Ah, porque yo al tiro pensé, encontré muy lejos el terreno. Entonces yo dije, este terreno se podría ofrecer como industrial o comercial en vez de habitacional, como para alguna empresa. Y me dijo, no, nadie me había dicho eso. Y yo le dije, sí, mira, le expliqué, lo que pasa es que yo encuentro que es demasiado lejos, el lugar no se ve muy bueno, entonces quizás podría ser más factible que lo compre una empresa que quiera poner sus maquinaria o algo así. Entonces yo le dije, ya mira, para ver si es que se puede hacer lo que yo quiero, porque igual al frente habían como casas, había residencial, entonces yo dije, podría tener alguna prohibición de suelo. Necesito que me saque un certificado de usos de suelo, que es el que les mencioné que tengo, pero de otro terreno, y que saques un certificado de interdicciones y prohibiciones. ¿Ya? Ya, ningún problema, dijo él. Y a todo esto, ya pasaron los días y dijo, oigan, ¿saben que saqué los documentos? Me los enviaron y no voy a poder vender porque justamente el terreno tiene una prohibición, que no se puede vender. ¿Por qué? Ahí él contó que, claro, él estuvo haciendo como memoria, recordando por qué, y era porque no entendí bien la situación, pero era como que el papá se lo habían regalado políticamente el terreno, como que se lo habían cedido, pero tenía ese gravamen, que era para que lo utilizara, no para que generara dinero a través de él, o sea, por así decirlo, vendiéndolo o algo, sino que era para que él viviera. Entonces, en otras palabras, no lo podía vender. Y nadie le había preguntado eso. Y obviamente ahí quedó, no se puede sacar esa prohibición. ¿Ya? Solo lo podían heredar los herederos legales del propietario y los posteriores herederos legales de los herederos. ¿Ya? Así que ahí en un caso así se podrían encontrar con una prohibición. Pero es bien bastante extraño, obviamente, por eso les mencioné que con las dos primeras se podrían encontrar más seguido. Existe otra institución que es el archivero judicial. ¿Ya? El archivero judicial se encuentra regulado en el artículo 455 del Código Orgánico de Tribunales, que le dejé el link abajo, pero es importante que sepan qué es. ¿Ya? Es una institución que custodia algunos documentos sobre sentencias y escrituras públicas, ¿ya? Guarda libros de estas sentencias, protocolo y papel en su oficina, según órdenes e instrucciones que la Corte o juzgado respectivo le diere sobre el particular, ¿ya? ¿Por qué se hace esto? Para facilitar a cualquier persona que lo solicite el examen de los procesos, libros o protocolos que se encuentran en su archivo, ¿ya? Para que las partes que están interesadas, con arreglo a la ley, ¿cierto? O testimonios, ¿cierto? Puedan tener testimonio de estos documentos que existen en su archivo, ¿ya? Es importante saber eso porque, por ejemplo, la misma escritura pública que uno firmó ante notario y que el notario custodió como escritura pública, después de cierto tiempo, como vamos a ver, se va al archivero judicial. El notario no va a tener siempre esa escritura pública, ¿ya? Se va al archivero judicial, ¿ya?
Y obviamente dentro hay otras funciones como la que formar y publicar dentro de lo que diga el presidente, ¿cierto? Los índices de proceso y escritura que se instale en la oficina, ya son cosas más internas del archivero. Pero a nosotros lo que nos corresponde saber es que en el archivero se guardan las escrituras públicas una vez que vence el periodo establecido por ley para que lo custodie la notaría. ¿Ya? Tenemos que pensar que una notaría, si archivara cada documento que firma como escritura pública para siempre, tendría que estar creciendo constantemente su nivel de almacenamiento y concurriendo en un gasto que en estricto rigor no le correspondería. Por eso existe el archiverio judicial, que es algo público, ¿cierto? A donde lo envía posteriormente el conservador de bienes raíces una vez que cumple este periodo. Que vamos a ver en la compraventa. ¿Ya? Las notarías. ¿Ya? Las notarías se encuentran reguladas según el artículo 399 del Código Orgánico de Tribunales igual, en donde se dice que los notarios son ministros de fe pública que están encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, dar a las partes interesadas los testigos que pidieren y de practicar las demás diligencias que la ley le encomiende. Entonces, la notaría, en otras palabras, es un testigo público legal, ¿ya? Después vamos a profundizar igual como les dije en las notarías, porque aquí estaban siendo mencionadas igual que los archiveros y eso. ¿Ya? Pero lo importante, como yo ya la había ido mencionando de a poco en las clases, es que recuerden eso, que solo un ministro de fe pública es un testigo y que solo va a archivar los documentos que por ley se otorgue, ¿ya? Que la ley exija que sea una escritura pública. Si no es escritura pública, el notario no lo archiva, ¿ya? Por ejemplo, para nosotros, archiva la escritura de compraventa, pero no así la promesa de compraventa o el contrato de arrendamiento. La hipoteca, que ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Es un real de garantía que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación que confiere a su titular, ¿cierto? Un derecho de realización de valor de un bien, el cual, aunque grabado, permanece en poder de su propietario. Es decir, yo como propietario sigo siendo dueño de esta propiedad, puedo vivir en ella, ¿cierto? Pero el acreedor hipotecario puede, en caso de que la deuda no sea satisfecha, ¿cierto? En el plazo que se pacta, promover la venta forzosa del bien grabado y liquidar la deuda, que es lo que se conoce como un remate, ¿ya? Es decir, tal comprador no está pagando su dividendo, el banco se aburrió, decidió que se la va a quitar y la va a vender para recuperar el dinero que le prestó, ¿ya? Entonces, ¿por qué exista este gravamen como hipoteca? Porque eso quiere decir que, por ejemplo, el propietario que le debe al banco, le informan que le van a quitar su casa porque no ha pagado. Él no puede decir, ay, chuta, la voy a vender entonces antes que me la quiten para tener toda la plata. No puede. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza una venta que todavía está con crédito hipotecario, se pide en el banco un certificado, como vamos a ver después, que es de como, no me acuerdo el nombre bien ahora, se me olvidó, pero es como del saldo que tiene la persona con el banco, ¿ya? Este saldo se menciona en la escritura de compraventa y de hecho un representante del banco también firma la escritura. ¿Por qué? Porque el comprador, primero, ya sea a crédito o al contado, tiene que pagarle al banco primero el saldo de la deuda y la diferencia entre el precio de venta y el saldo de la deuda se le entrega al dueño. ¿Para qué? Para que el banco libere la hipoteca. ¿Ya? Se lo mencioné para que no queden enredados en la definición, pero obviamente lo vamos a ver en profundidad en compraventa. ¿Ya? Pero por eso es que se pueden vender propiedades con crédito, porque el banco, una vez recibe lo que le corresponde, levanta esta hipoteca para que se pueda inscribir la propiedad a nombre del comprador. ¿Ya? Existe un concepto que les quise mencionar que no es legal ni que está regulado por ley, pero que utilizamos en el corretaje y que es el sobreprecio, ¿ya? Y el sobreprecio corresponde a un aumento que le hacemos al valor de una propiedad para obtener una comisión cuando por algún motivo el propietario no quiere hacerlo, ya sea, por ejemplo, necesita recibir lo que está pidiendo o porque el motivo que tenga, nosotros podemos ofrecer un sobreprecio, ¿ya?
En el arriendo se suele utilizar para obtener la comisión acordada de administración o para obtener la comisión acordada de arriendo diario. Por ejemplo, un cliente le pasa una propiedad en arriendo a 400.000, quiere que usted se la administre, pero le dice, pucha, ¿sabes lo que pasa? Es que yo pago 400.000 de dividendo, entonces yo no me quedo con nada del arriendo, y si te pago los 40.000 mensuales de administración, yo voy a tener que pagar 40.000 de mi bolsillo para pagar el dividendo. Entonces no se puede hacer algo porque quiero la administración. Usted le dice, mire, tenemos esta opción que es el sobreprecio. Eso quiere decir que nosotros, en vez de arrendar la propiedad a 400, lo vamos a arrendar a 440.000. Vamos a obtener a través de este sobreprecio nuestra comisión y usted va a tener sus 400.000. ¿Ya? Ojo que, como les mencioné en la clase de los porcentajes de comisiones, también para esto la propiedad tiene que estar en condiciones y en una zona que se pueda cobrar lo que vamos a subir. ¿Ya? Porque si no van a tardar mucho en arrendarla. ¿Ya? Y lo mismo puede ser la de arriendo diario. Porque, por ejemplo, la persona le dice, mira, lo que pasa es que lo que yo genero en un arriendo diario mensual, entre que pago el agua, la luz, los gastos comunes y me quedo con algo, no me serviría si pago ese 10% diario. Se puede establecer esto mismo. ¿Ya? Y lo mismo en la compraventa. Por ejemplo, el dueño no quiere o no quiere pagar. No puede o no quiere pagar. Un dueño le dice, quiero vender mi casa a 100 millones, pero yo le debo al banco todavía 50. Y quiero los otros 50 para construirme una casa en un terreno que compré. Entonces, si yo te pago la comisión, no me alcanza. ¿Qué se puede hacer? Ah, ya, usted quiere 100 millones, la comisión que usted debería pagarme son 2 millones, publiquémoslo en 105 para que juguemos con una rebaja para el comprador y de ahí sacamos los 2 millones de mi comisión, considerando que entonces a lo mínimo que deberíamos vender es a 102. ¿Ya? Y pueden jugar con ese sobreprecio. Ahora, no es obligado, ¿ya? Pero, de hecho, también le pueden decir que no, pero es para que si alguien le habla de sobreprecio, sepan lo que es. Porque de hecho a veces le va a pasar que ustedes le ofrecen el servicio de corretaje a una persona y la persona les va a decir, sí, pero yo no quiero pagar comisión, así que hagan el sobreprecio. Porque a veces el cliente sabe y usted va a quedar como, ¿qué es el sobreprecio? Así que mejor que sepa, ¿cierto?, a qué se le llama sobreprecio en el corretaje. No es obligado que lo utilice, pero eso es. Tenemos también el famoso canje del que se habla entre los corredores, que para algunos corredores es un modelo de negocio porque lo utilizan mucho y para otros una estrategia. ¿Ya? ¿Y en qué consiste este canje? Consiste en compartir con otro u otros corredores una propiedad, ¿ya? En donde cada corredor involucrado lleva a su cliente, ¿ya? ¿Qué sucede con la comisión entonces? Cada corredor recibe la comisión de su cliente o de su parte en el contrato, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un arriendo que publiqué yo, alto, no sé, a 500.000 un departamento y no sale, no sale. Y llega otro corredor, no sé, por ejemplo, la Natacha, y dice, oye, ¿sabes que yo tengo un cliente que quiere arrendar ese departamento? ¿Haces canje? Y yo digo, sí, ya, con ella decidimos hacer un canje, se cerró el arriendo, ¿qué sucede ahí? Yo le cobro mi 50% solo al dueño, porque es mi cliente, ¿ya? Y Natacha le cobra su 50% al arrendatario, porque lo trajo ella. Y ahí estamos haciendo un canje, ¿ya? Algunos corredores son reacios a esta práctica, ya sea por malas experiencias previas con algunos corredores o bien porque pierden dinero, ¿ya? Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, que ustedes siempre que ven un aviso de un corredor y quieren preguntarle, porque ustedes tienen un cliente que busca algo así, por ejemplo, pregúntenle primero si hace canje, ¿ya? O si ustedes le preguntan, ustedes saben lo que es un canje. Y lo que les mencioné hace un rato, se puede vender la propiedad si aún la estoy pagando, ¿cierto? Sí, ¿ya? De hecho es algo muy común porque a veces pasa que una persona compró una propiedad, por ejemplo, con crédito a 20 años, ya lleva 10 años pagando y se quiere cambiar, pero la plusvalía aumentó un montón, entonces la propiedad la puede vender a mucho más de lo que la compró. Sí, ya, se puede hacer como les mencioné, mientras el banco reciba primero la parte y el vendedor solo reciba, ¿cierto?, el saldo entre lo que aún se le debe al banco y lo que va a pagar el comprador, ¿ya? Por lo tanto, se puede, obviamente, hay que asegurarse de que el valor de la compraventa, ¿cierto?, sea superior a lo que aún se debe del crédito, porque si no, no vas a poder venderla, porque no te van a levantar la hipoteca, porque va a estar aún hipotecada, porque vas a quedar debiendo y no le vas a poder traspasar al comprador la propiedad.
Y por eso mismo es que se saca este certificado que muestra cuánto es la deuda financiera que aún posee el vendedor, para que él vea efectivamente si es que le conviene vender. ¿Ya? Ahora, usted como corredor puede prever esta situación antes. Y cuando el cliente le entrega la propiedad para vender, usted preguntarle, ¿la propiedad está pagada o está con crédito aún? Ya, está con crédito. ¿Y cuánto debe aún al banco? Chuta, no sé. Entonces yo le recomiendo que pida el documento para ver cuál es el prepago actual que tiene el crédito, para ver si el dinero que usted quiere y puede pedir por la propiedad cubre este crédito. Porque si no, quizás sea más que el precio de venta y no le va a convenir. ¿Ya? Entonces usted se puede anticipar a eso. Bárbara escribió, sí, hagámoslo. Parece que es por el ejemplo del canje. ¿Ya? Y eso es lo importante entonces, ¿cierto? Considerar que el precio de valoración que tiene la propiedad, la plusvalía que ha tenido el sector, etcétera, sirve para que la persona primero pueda vender a un mayor precio del que compró y que no se quede sin dinero debido a su deuda hipotecaria. ¿Ya? Y eso de esta presentación. ¿Ya? Recuerden que queda otra pequeña. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta de esta presentación antes de irnos a break? Sí, una consulta. Dígame. De acuerdo a lo anterior que usted mostró, ¿Ya? yo puedo de alguna forma, ¿cómo se lo pregunté? A ver, espérame que se me fue la idea donde me sacó la otra imagen que había. A ver, se la muestro para ver si ahí se acuerda. Ya, perfecto. Gracias. ¿Esa? Claro, claro, a ver, en esta parte de la compra-venta, usted dice, si uno vende una propiedad que está con deuda en el banco, usted dice que una vez que se hace el alzamiento de la prenda, se entrega la Sí, propiedad. exacto. Pero de todas formas es un proceso interno que hace el abogado con el conservador en la inscripción y todo eso, ¿ya? Y el banco, Claro, y el banco que está involucrado en la firma, ¿ya? El banco recibe su pago y ahí el banco del comprador paga la diferencia a la persona que vendió la propiedad. claro, porque hay veces que los bancos, cuando las personas no tienen la capacidad de tener un crédito, ellos de alguna u otra forma buscan cómo obtener otro préstamo. Entonces, cuando se hace el alzamiento de la hipoteca, eh, las personas quedan enganchadas igual con el banco, Claro. con otro préstamo adicional, que a mí en lo personal me pasó. Y me Ah, vine ya, claro. Pero claro, por lo muchos mismo es años que, después. sí, pero ahí lo que hay que tener ojo, si es un gravamen o no. Porque si no es un gravamen inscrito en el conservador de bienes raíces, la propiedad se puede transferir. La única forma que no se pudiera es que ese otro crédito estuviera de alguna forma como hipoteca real, inscrito en el conservador de raíces como una hipoteca. Si no, Claro, el conservador va a recibir los documentos, va a ver que le debe a tal banco un hipotecario, se le va a pagar, el banco va a decir me lo pagaron, se va a levantar la hipoteca. Si ese otro crédito se amarró de alguna forma, no como una hipoteca real, inscrita como un gravamen, no debería no poder transferirse. no se transfirió igual. Claro. Extraño ahí, sí, entonces. Muy extraño. Sí. ¿Pero eso le pasó a usted? Sí, a mí Tengo, me surgió Ahí una duda. si quiere después me puede enviar, no sé, como por interno, un audio para como que explicando bien la situación para analizarla y quizá la podemos analizar en otra clase igual, como para utilizar ese ejemplo porque igual es raro. Pero por ejemplo, decirme si había banco, mutuarias, ambos eran crédito hipotecario, etcétera, en su audio para analizar la situación. perfecto, no hay problema. ¿Ya? Ya. Natacha, usted ahora. Sí, lo que pasa es que ¿a partir de cuánto tiempo se puede hacer ese tipo de trámites con el banco y saldar como la hipoteca, que el banco pueda recuperar lo que o sea, lo que le deben? ¿A Claro, partir de cuánto tiempo? ¿Tiene no una hay fecha tiempo en estimada? realidad. Lo importante, porque estamos hablando solo de crédito, no de subsidios. A veces ¿Ya? los subsidios del gobierno tienen ciertos periodos en que uno no puede vender una propiedad. Para un banco, lo importante es que el banco reciba su dinero con esa venta que usted va a hacer para que así levante la hipoteca, como mencionamos recién, y se pueda realizar la compra-venta. Pero no le va a exigir un tiempo.
Solo los subsidios son los que realmente dicen, no sé, 5 o 10 años que no se puede vender o arrendar porque es un subsidio que es un beneficio del gobierno, ¿ya? Pero el crédito propiamente tal, mientras el banco reciba su dinero, le da lo mismo. Por eso existe el prepago del banco. Uno averigua el prepago y si usted le paga todo lo que pide el prepago, el banco no tendría por qué decirle que no. ¿Ya? Pero igual, obviamente, por un tema de lógica, considerando que un crédito tiene interés, es bastante poco probable que si lo trata de hacer casi inmediato que cuando compró la propiedad no va a poder, porque con los intereses, los gastos operacionales, la propiedad es muy poco probable que haya subido de precio tan rápido, no le va a convenir hacer la venta. ¿Ya? Son muchas cosas comerciales y legales a considerar en esa pregunta. Disculpe una consulta. Si yo tengo una propiedad y la quiero vender, ¿yo puedo contratar un tasador para Sí, yo más o menos tener una clara idea en cuánto yo puedo valorizar mi propiedad? sí, por supuesto. De hecho, es lo ideal y que nadie hace. Lo que pasa Porque es que todo, normalmente eso lo esperan que los bancos, porque eso lo paga la persona que está interesada en comprar, porque el sí, banco obviamente tal le va a dar un crédito hipotecario, pero en este caso yo como persona natural quiero saber más o menos dónde estoy pisando y saber en cuánto está evaluada mi propiedad. no, sí, justamente, pero ¿por qué le digo que es ideal? Porque muchos compradores dudan cuando no está tasada la propiedad y si la propiedad está tasada, compran más seguros, ¿ya? Algunos incluso esperan la tasación para firmar la promesa, Sí. ¿ya? Entonces, por eso es ideal siempre que el dueño la tenga, pero nadie quiere hacer ese gasto, ¿ya? Por eso es que, como les dije en las últimas clases que no son evaluadas, yo les voy a mostrar de algunas herramientas que existen hoy en día de inteligencia artificial y online que permiten hacer tasaciones de propiedades. ¿Ya? Ahora, ojo que son tasaciones aproximadas y obviamente requieren de cierta información técnica de la propiedad para poder tener ese valor, ¿ya? Pero como yo lo he mostrado en otras clases, son bastante exactas esas tasaciones si uno tiene la información real y correcta al momento de ingresarla a la página, ¿ya? Porque yo la he comparado con tasaciones reales de clientes y me salen los precios similares, ¿ya? Pero igual les voy a enseñar eso porque, por ejemplo, en el caso suyo, Joana, si es porque realmente tiene una propiedad suya que quiere vender, en una de esas se puede ahorrar la tasación teniendo esa idea con la página porque es muy exacta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ya. Si nadie más se le pregunta, entonces vamos a ir al primer break y que como no vamos a hacer el segundo y son 9:27, lo vamos a hacer de 18 en vez de 15 minutos para que sea más exacto el regreso y vamos a regresar a las 21:45. ¿Ya? 21:45, entonces volvemos de break y ahí vamos de corrido hasta terminar la clase. Ok. Nos vemos de vuelta. Ya. Vamos a comenzar de vuelta. Terminó el break. Lo que vamos a ver en esta clase es, a grosso modo, de administración de propiedades, más que nada para introducir al mandato de administración, ¿ya? Entonces, recordamos, ¿cierto?, que cuando hablamos de una administración de propiedad, teníamos una comisión, que en este caso se le cobraba solo al arrendador y que era el 10% mensual del canon de arrendamiento, ¿cierto? Es decir, de la renta que se va a cobrar por esa renta. Cobro inicial. ¿A qué se refiere esta pregunta? Siempre se ha generado discordia en el rubro de si, por ejemplo, nosotros tomamos a un cliente en administración, es decir, que siempre vamos a tener su propiedad a nuestro cargo, si es que le cobramos el 50% inicial cuando haya cambio de arrendatario. ¿Qué quiere decir esto? Se fue el arrendatario que nosotros le conseguimos, hay que buscar otro. Le cobramos el 50% inicial al propietario, siempre. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que quiera decir una opinión? Yo creo que sí, porque es como hacer una nueva negociación. Ya. Entonces, el arriendo se debe de recibir el 50%. Joana, Ya. ¿qué cree? También abrió el micrófono. O sea, solo mensualmente el 10%, pero si cambia el arrendador y hay una continuidad, yo creo que debería mantenerse. ¿El 50%?
No, el 10%. No cobrar Claro. nuevamente el 50%, Ah, ya, pero mantener el 10. Claro, ahora, si hay un lapso de corte de 6 meses que no hay un arrendador interesado, ahí podríamos hablar de cobrar nuevamente un 50% inicial. Pero Ya, cuando es correlativo, o sea, no hay una laguna, creo que no debería. ya, perfecto. Miren, ambas respuestas no son incorrectas, ¿ya? Porque al fin y al cabo uno decide cómo va a realizar esto. Ahora, lo que yo recomiendo siempre, para que se vea que usted realiza un trabajo ético y porque yo siempre he dicho que la mejor publicidad que podemos hacer es el boca a boca, el cómo nuestros mismos clientes nos recomienden, es que dependa según las condiciones del contrato. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si nosotros conocimos a este cliente para encontrarle un arrendatario y él quería un arrendatario que fuese de un año y nosotros le hicimos un contrato de arriendo por un año, yo al menos considero ético, y para que obviamente la persona nos valore y posteriormente nos recomiende, no cobrar de nuevo ese 50% inicial si por algún motivo el arrendatario se va antes del contrato pactado y hay que buscarle un nuevo arrendatario dentro de ese plazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente nosotros le ayudamos a gestionar un contrato que era por un año, 6 meses, no sé, el periodo que la persona nos dijo. Si posterior a eso el arrendatario, por ejemplo, se va a los 2 años y hay que buscar uno nuevo, no habría problema, considero yo, en cobrar nuevamente eso porque ya pasaron 2 años. Y como dijo Natacha, ¿cierto? Es una nueva negociación que se está haciendo. Pero es algo que puede decidir uno, obviamente. ¿Ya? Ahora, puede que también el propietario negocie y le diga, ya sabes que yo acepto la administración, todo, pero yo quiero que solo me cobres el 50% solo ahora. Que después en el futuro no, pero tú vas a tener la administración siempre porque a mí, por ejemplo, no me interesa meterme en esto, no tengo tiempo. Si usted acepta, es una condición del contrato, por lo tanto, nunca debería volver a cobrar ese 50%, ¿ya? O también puede cobrarle menos, ¿ya? Eso es algo que va a decidir usted. Pero yo le digo que aquí es muy importante, igual que si alguien va a decidir cobrarlo, que piense éticamente en que al menos se haya cumplido el plazo pactado del contrato, ¿ya? Les O cuento eso. o también podría ser el 50%, pero de la persona, o sea, no al cliente, sino Es que a la- el arrendatario igual ya se les va a cobrar un 50%, po, Sí, al pero nuevo. cuando al nuevo. Claro, pero que se le cobra porque es 50% a cada parte. Claro, usted se quedaría sin el dueño, pero podría cobrar, quedarse con solo el arrendatario, pero me refiero aquí a qué pasa con la parte del dueño, ¿ya? Porque la otra es como obvia que va, ¿ya? Ahora, ¿por qué les comenté esto? Porque yo me vi enfrentado a una situación en la que tuve un cliente que justamente me preguntó eso y era porque él se estaba cambiando de corredor, porque el corredor que él le había pasado la propiedad, le había encontrado arrendatarios que le habían durado 2 meses, le había cobrado el 50% y ahora le estaba cobrando de nuevo el 50% por los nuevos arrendatarios. Entonces el cliente me decía, oye, pero yo estoy pagando un dividendo, pagar el 50% cada 3 meses, a nadie le sale la cuenta. Uno lo hace, de hecho, él mismo dijo pensando en que los arrendatarios van a estar el tiempo y por eso yo decidí hacer la inversión en un corredor, que tampoco es menor, porque yo pensé que al menos iban a estar un tiempo prudente para el gasto que representa, ¿ya? Por eso que les digo, ojo con ese tema. Y obviamente a ustedes les puede traer después que hablen mal de ustedes como corredores, que se aprovechan y esas cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se gana la administración de una propiedad? Si un arriendo sale 500.000, como es el 10% mensual, serían 50.000 mensuales, que al final son 600.000 en el año, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que debe hacer uno cuando administra una propiedad? En arriendo, ¿ya? Asegurar el pago de la renta, ¿ya? Y ahí uno se asegura haciendo un seguimiento al pago del canon de arriendo y los gastos comunes en caso de haberlos, y a los pagos de servicios básicos. Por ejemplo, nosotros en la empresa que estoy yo, para que usted, después lo vamos a ver en el contrato cuando lo analicemos, en la cláusula que uno suele colocar sobre el pago de servicios básicos, ponemos una exigencia de que el arrendatario debe enviar los comprobantes de pago de servicios básicos cada mes al correo de nosotros, para así asegurarnos, en caso que así no suceda, con el código de cliente revisamos si efectivamente está pagando mensualmente los servicios básicos. ¿Ya? Lo mismo con los gastos comunes.
Otra cosa que corresponde hacer cuando estamos administrando la propiedad es chequear la mantención de la propiedad, haciendo visitas regulares según lo pactado en el contrato. Ojo que los contratos igual pactan una cierta cantidad de visitas para no invadir la privacidad del arrendatario. ¿Ya? Tenemos que hacer en el momento oportuno el reajuste del valor del arriendo que se hace de acuerdo a cómo se pactó en el contrato, en donde la mayoría de las ocasiones es por IPC, que es el índice de precio del consumidor. Ya respecto al reajuste y profundizar en esto, también lo vamos a ver en arrendamiento. Recuerden que esta clase es de administración de propiedad. Por lo tanto, si yo les menciono reajuste del valor del arriendo, lo vamos a ver en arrendamiento. Vamos a revisar una cláusula, vamos a ver qué dice la ley, etcétera. Aquí solo les menciono las responsabilidades de un administrador de propiedad. No es necesario que es el IPC, cómo se calcula cada cuánto mes. No, eso no lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Bárbara, está levantando la mano. Sí, es que yo quería comentar algo de chequear la mantención y lo que usted se refería a la imagen que uno da. Yo tengo un amigo que está con una corredora y está arrendando y él me comenta que como que vienen a reparar, pero es que como que si dejaran las cosas media hechas o como para que dañan otras cosas como para volver y él se ha dado cuenta de eso y es como para sacarle plata al dueño. Claro, Entonces hay que cuidar mucho ese tema de ser como muy íntegro porque claro. puede pasar. Eso va ligado también al seguimiento que uno debe hacer a las cosas, no solo mandar al técnico y chao. No, es que creo que tienen un negocio entre la corredora y esa. Ah, en ese caso, claro, podría ser. Claro, sí. No, claro, se entiende. Gracias por el comentario igual para que lo consideren el resto de las personas. ¿Ya? Ahora, algo que no es común, pero yo les recomiendo, es conocer la existencia del reglamento de propiedad del condominio o edificio en el que se encuentra la propiedad que usted administra. ¿Por qué? Porque los arrendatarios van a tener que cumplir el reglamento interno y van a estar sujetos a posibles multas, horarios de mudanza, horarios de reparaciones, etcétera, y que ustedes obviamente es bueno que conozcan para que le adviertan al arrendatario. Ahora, no es necesario que se lo sepan de memoria. Lo que uno puede hacer es ir a la administración o a la conserjería del edificio o condominio, pedir una copia y entregársela al arrendatario. Para que después no reclamen, oye, ¿sabes que me multaron por esto y no me avisaron? No. Mejor que usted le advierta que existe un reglamento y que lo debe cumplir. Nosotros, por ejemplo, como empresa, tenemos una cláusula en donde agregamos el cumplimiento del reglamento de propiedad, que es que ley lo ampara, etcétera. ¿Ya? Tiene que encargarse del desahucio y la restitución del bien. ¿A qué se refiere a esto? El desahucio, que es el término del contrato que va a tener el arrendatario, y la restitución es la recepción del inmueble de vuelta. Procesos en los que vamos a profundizar igual en arrendamiento. Y obviamente en la búsqueda de un nuevo arrendatario, cuando se encuentre nuevamente con vacancia la propiedad por la ida del anterior. Y justamente aquí puse la pregunta de si se cobraba o no la comisión inicial. ¿Ya? Recordando lo que mencionamos recién, de que yo recomendaba, dependiendo de si el contrato cumplió su tiempo o no. ¿Ya? ¿Se realiza contrato? Sí. En administración es ideal que exista un contrato de administración entre el corredor de propiedades o la empresa y el propietario. ¿Ya? Este contrato, recuerden que como les mencioné, al no ser un contrato legal, exigido legalmente, puede ser verbal o escrito. Se realiza escrito comúnmente para la seguridad especialmente del dueño de la propiedad que quiere ver todo, cierto, perfectamente en su contrato. Ahora, lo importante de acá que ustedes tienen que saber que comúnmente se utiliza contrato de administración o mandato de administración. El mandato sí se encuentra regulado por ley y esa es su diferencia principal al contrato propiamente tal, al simple, ¿ya? Otra diferencia muy importante y que esto tienen que saber, ya, porque ojo, la clase ahora son pocas diapositivas, pero es información muy técnica en la que tampoco necesito que profundicen y se cabeceen, sino que vean los aspectos básicos de eso que yo les voy recalcando.
Pero la diferencia importante que tienen que saber entre un contrato y un mandato de administración es que, por ejemplo, si ustedes tienen un contrato de administración con un propietario, ustedes no pueden firmar contrato de arriendo a nombre de él. Solo administran la propiedad, se comunican con el cliente y él tiene que hacer todo él. Pero si ustedes tienen un mandato de administración, el que está regulado por ley propiamente tal, ustedes tienen la facultad de gestionar toda la propiedad. Por lo tanto, el propietario los autoriza a través del mandato a firmar contrato por él. Entonces, cuando uno hace un contrato de arriendo para un cliente que le entregó un mandato de administración, aquí arriba donde dice, por ejemplo, por la otra, don Fernando Maximiano, que es el dueño, en vez de decir eso diría, y por la otra, por ejemplo, yo, don Aldo Valentino Díaz, administrador de la propiedad por mandato, bla, 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 en representación de, y sale mencionado tanto, parte arrendataria, y yo puedo firmar por él, ¿ya? Pero con un contrato no, porque la ley no lo regula. El mandato propiamente tal, sí. Y eso es lo que vamos a ver ahora, el mandato de administración. Ahora, el mandato y el contrato de administración, ¿qué debe contener? Obviamente yo me refiero al hacer escrito porque se utiliza como práctica escrito para obviamente asegurar ambas partes, ¿ya? Debe contener individualización de las partes, que se refiere a los datos personales que exige la ley para cada contrato de cada parte, que en general son nombre completo, RUT, una dirección, nacionalidad, estado civil y un contacto que puede, hoy actualmente puede ser correo electrónico y número de teléfono, se recomiendan ambos, ¿ya? Consentimiento o autorización expresa. Esto sale tal cual como autoriza expresamente al corredor de propiedades a representarlo en su nombre, bla, bla, bla. Solo eso, pero debe salir autorización expresa, ¿ya? Incluye las facultades que va a tener el administrador, así como sus obligaciones de este contrato, las obligaciones del propietario, las comisiones pactadas. Por ejemplo, lo mismo que mencionábamos, que el dueño pidió que no se le volviese a cobrar el 50% en cada cambio de arrendatario, se puede estipular en este contrato, ¿ya? Se establece quién va a fijar el arriendo de la propiedad y las formalidades, por ejemplo, cada cuánto va a subir, etcétera, ¿ya? Algunos propietarios dicen que ellos lo van a fijar y que se reajuste solo con IPC, pues uno lo va a calcular, pero que se va a reajustar con IPC cada cierto tiempo. Hay otros que le van a decir que cada cierta cantidad de tiempo ellos quieren cambiar el valor de la renta, etcétera, o algunos que confían en usted y que usted vea el valor. ¿Ya? Pero en el contrato debe decir quién fija la renta y cómo se va a hacer. Tiene que decir la duración de este contrato, si es renovable o no, y en el caso de ser renovable, cuáles son sus condiciones de renovabilidad. ¿Ya? Hoy no alcanzamos, pero en una futura clase vamos a ver un contrato de administración por si acaso, para que vean cómo sería el artículo de duración, cómo sería la fijación de arriendo, etc. ¿Ya? Incluye las responsabilidades de cada parte. Incluye qué podría suceder si se llega a vender el inmueble, qué pasa con el corredor, qué pasa con esta relación comercial entre corredor y dueño, ¿ya? Se menciona si se va a haber una exclusividad o no en el caso de haber esta venta. Se menciona la dirección judicial de las partes, que suele ser la de la comuna de la propiedad, que ahí les voy a mencionar que cuando veamos el contrato van a ver a qué se refiere este artículo, y otros pactos, por ejemplo, si ha amoblado, si el dueño acepta o prohíbe mascotas, etcétera, ¿ya? Por ahora es importante que sepan estas cosas que debe contener, pero vamos a revisar un contrato, ¿ya? Recuerden que en su debido momento vamos a revisar todos los contratos que les he mencionado, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Ahora, respecto al mandato de administración propiamente tal, este se encuentra regulado en el Código Civil, en su inciso primero, artículo 2116, donde sale que es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera, que es lo mismo textual que les mencioné en lo que había quedado de la clase pasada, ¿cierto? Esa es la definición legal del mandato de administración, ¿ya? Ahora, el artículo 2123 del Código Civil también establece que es consensual, es decir, ambas partes negocian y establecen un consenso de las condiciones que va a tener este contrato y que establece la forma como puede hacerse el encargo, que puede ser verbal o escrito, mediante escritura pública o de cualquier modo que sea entendible. Ya por eso dice inteligible, que se entienda qué fue lo que se pactó.
¿Ya? Ahora, el análisis que les mencioné yo, que le íbamos a hacer a la definición legal, que decía, por cuenta y riesgo de la primera, confianza en la gestión de los negocios y la gestión de uno o más negocios. Por cuenta y riesgo de la primera, dice que el mandatario siempre actúa por cuenta y riesgo del mandante, aun cuando actúe a su propio nombre. Es decir, es el patrimonio del mandante, que es el propietario, quien pone en riesgo su patrimonio. El mandatario, que es el corredor, solo va a hacer la gestión, no va a desembolsar cosas de su bolsillo para arreglo y otras cosas, ¿ya? Y esto legalmente se sustenta en que el mandante, es decir, el propietario, es el que se va a aprovechar de los beneficios y por lo mismo soportará las pérdidas, ¿ya? Porque como es el propietario, es el que tiene el derecho de goce y va a gozar de los frutos de esta propiedad, ¿ya? Por lo tanto, también debe ser quien se haga cargo de las pérdidas. Y esto es como si el negocio lo hubiese realizado personalmente el dueño. ¿Por qué? Porque por algún motivo, sea cual sea, el dueño prefirió que otra persona le haga la gestión. Pero es su propiedad, ¿ya? Confianza en la gestión de los negocios se refiere que es algo más que nada subjetivo, en donde obviamente el mandante confía en la persona que está haciendo su gestión y por eso le va a gestionar, ¿ya? Y la gestión de uno o más negocios, el objeto del mandato es que el encargo constituye en definitiva la ejecución de un acto jurídico. Es decir, nosotros vamos a administrar esta propiedad o más propiedades. Va a depender de cuántas tenga el propietario. ¿Ya? Nosotros vamos a gestionar su propiedad. ¿Puedo hacer una consulta? Dígame. Usted habla de las cosas legales, pero en el caso de que un corredor, por ejemplo, yo tomé la administración con un corredor de propiedades, un ejemplo, en diciembre, y la propiedad por un tema de pandemia se arrendó en junio. Ya. El corredor me llama, me informa que de lo que se debe cancelar, de acuerdo al porciento de él, más todo lo que conlleva hacer una limpieza total del departamento porque estuvo vacío. Eso, si yo el contrato lo firmé 6 meses antes, ¿de parte de quién debería correr eso? Porque eso me quedó... Ya. Siempre es el propietario. Ahora usted me habló y a mí me explotó la cabeza. Me vinieron mil cosas que yo dije, esto no lo debieron haber hecho, esto quizá lo hicieron mal y que no tienen que ver con eso. Primero que todo, yo no entiendo cómo tuvo 6 meses, por ejemplo, si es real el caso, a un corredor que no le arrendó la propiedad, porque el contrato o mandato de administración debiesen incluir un plazo. Y este plazo comúnmente es máximo 60, 90 días. Es Sí. decir, si el corredor no le arrendó la propiedad en ese plazo, usted debió prescindir de él y buscar otro o verlo usted, ¿ya? Que puede ser uno de los errores, ¿ya? Y el Ujú. otro error que yo veo ahí es que el corredor es el mandatario, es el que gestiona, no es el propietario, él no toma decisiones. Usted debe aprobar los gastos que se van a hacer y si, bueno, él hace esa recomendación y ustedes quieren aceptarla, pedir cotizaciones, no que él llegue y le diga, se va a gastar esto en hacer esto, ¿ya? Que eso es algo que vamos a analizar cuando revisemos un contrato en profundidad. Pero ahí yo creo que por ahí van las fallas de lo que usted me comenta. Primero, Sí, casi nadie deja tanto su propiedad con vacancias. Generalmente buscan al tiro otro corredor o varios para que lo saque alguien lo más pronto posible. ¿Ya? entiendo. Pero eso es, pero desgraciadamente sí, siempre va a ser a cargo suyo. El corredor no tendría por qué pagar, pero están esos otros resguardos que puede tomar. Ok, gracias. Ahora, cuando hablamos de confianza en la gestión de los negocios, ¿cierto? Lo que mencionamos, se desprenden algunas consecuencias que están legales, textuales, en el Código Civil, como les mencioné. Uno es que existe una intransmisibilidad, es decir, que las obligaciones del mandatario, es decir, el corredor, no se transmiten, son de él, no pueden ser de otra persona, ¿ya? Por esto mismo, que si el mandatario, el corredor de propiedades, llega a morir, por ejemplo, se pone fin al contrato del mandato, ya es decir, no pasa a sus herederos legales. Esto se establece justamente porque en algunos tipos de contratos que no tienen que ver con corretaje, hay cosas que son heredables, entonces aquí no. Y la otra cosa muy importante, que esto es lo que va ligado a algo que le respondía a Joana, que es la facultad de revocación, ¿ya? Normalmente existe la facultad del mandante de revocar el mandato.
el mandante es el propietario. Entonces uno debería colocar una cláusula en la que dice que aunque exista cierto plazo, el propietario puede revocar el mandato en cualquier momento. Y esto se sustenta legalmente en que es su patrimonio que está poniendo en riesgo y justamente a cuenta suya, porque usted va a pagar por todo. Entonces, si en algún momento ha pasado mucho tiempo sin que la arrenden, el corredor está pidiéndole muchos gastos en arriendo, perdón, en reparaciones, como lo que mencionó Natasha igual, pero ella lo mencionó porque el arrendatario le contó que siempre iban, pero si era un arrendador, si le están gastando mucho en reparación y le pasa algo sospechoso, legalmente ese contrato, para favorecer al mandante, debiese tener una cláusula en la que diga que el mandante está facultado para revocarlo en cualquier momento, independiente del plazo y la renovación que tenga el contrato, ¿ya? Porque es un patrimonio muy grande en juego, no es un préstamo de 2, 3 millones, no es un auto, es una propiedad que vale mucho, ¿ya? Entonces aquí esto es algo importante y a eso me refería yo, que ella debería tener la facultad de despachar a ese corredor y buscar otra alternativa. Y otra cosa que sale mencionada es el error en la persona, ¿ya? Que puede ser causal de la nulidad de este contrato. ¿A qué se refiere esto? Que hay que revisar bien que esté correctamente escrito el nombre de las partes, así como su número de cédula de identidad, porque si hay un error en la persona, el contrato es nulo, porque nos está apuntando judicialmente a la persona real que tiene esta responsabilidad, ¿ya? Por eso que en general, cuando uno como corredor de propiedades establece un contrato, envía un borrador de este contrato a las partes para que lo revisen y se firma una vez que está aprobada. Si hay algún error en ese contrato, desgraciadamente, aunque el corredor tipió mal, es responsabilidad de ellos porque se les pidió que avisaran y confirmaran que su información estaba correcta, ¿ya? Lo mismo que cuando uno firma cosas en otras partes, siempre le piden revisar el contrato, ¿ya? Cuando se habla de la gestión de uno más negocios, ¿cierto? El objetivo del mandato es que el encargo constituye en definitiva un acto jurídico que es gestionar estos negocios, se mencionó. Ahora, ¿qué cosas se entienden de esto? ¿Ya? Primero, hay una acepción amplia que implica la ejecución de actos de cualquier naturaleza, sean jurídicos o materiales, ¿ya? Pero esto se dice que es rechazado porque la ley ha requerido que el mandatario realice hechos materiales, lo ha autorizado expresamente. Recordando que mandatario es el corredor, ¿ya? Ahora, hay una acepción restringida que solo implica la ejecución de actos jurídicos. Ya esta postura no es coincidente con la expresión de negocio o gestión de negocios, ya que implica la idea de administrar un negocio ajeno, gobernar, cuidar, bla, 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 ¿cierto? En una operación que incluye un interés económico, ¿ya? Para la cual puede ser necesaria la ejecución de actos jurídicos, como firmar un contrato, a eso se refiere, ¿ya? ¿Qué permite o no el mandato? Y hay una posición un poco más ecléctica, que es decir, que mezcla diferentes acepciones en donde se entiende que gestión de negocios indica la ejecución de un asunto que tenga atingencia en la creación, mantenimiento, transferencia o extinción de relaciones jurídicas, ¿ya? Este asunto puede ser estrictamente jurídico o de orden económico, el cual se derive la ejecución de actos jurídicos. Ya, aquí lo importante, que estos son preceptos teóricos, ¿ya? Pero lo importante que tengan en cuenta es lo que yo les mencionaba al principio, ya para que no se calienten y traten de aprender esto de memoria para la prueba, que tienen que saber solamente que el contrato, ¿cierto? Es algo simple que uno hace para poder establecer las condiciones que van a haber en esta administración, pero, ¿cierto? El mandato de administración propiamente tal es algo que está regulado por ley, que protege mayormente al mandante, que es el propietario, pero también protege de cierta forma en lo que es correspondiente al mandatario. Por ejemplo, si fallece, que no se pueden transmitir las responsabilidades, etcétera, ¿ya? Y que él puede realizar actos jurídicos a nombre del propietario, como firmar los contratos, ¿ya? Ahora, habíamos hablado de mandante o mandatario, y es importante aclarar bien que pueden encontrarse otro nombre. Mandante es Bárbara, enseguida voy a terminar esto para no perder la idea y les digo por qué levantó la mano. El mandante también lo pueden encontrar como comitente, mencionado en algunas partes, y se refiere a la persona natural o jurídica que conviene del encargo. Ya recordando que una propiedad también puede ser propiedad de una empresa. Entonces, una persona jurídica puede haber contratado al corredor a través de su representante legal, obviamente. ¿Ya?
Y el mandatario, que es el corredor en este caso, también puede salir mencionado legalmente como apoderado o procurador, y que es la persona que acepta el encargo. ¿Ya? Ahora sí, Natacha. A ver, para ver si me quedó claro. El mandato es como un poder que uno puede, Exactamente. En otras palabras, sería un poder. ya, que uno puede como actuar en representación del Sí, dueño. Por ejemplo, si esa persona está en el extranjero X o Y, uno puede actuar en representación de esta persona, pero no asumir gastos ni nada, ni beneficios, porque eso es como un intermediario, pero con un poder, ¿cierto? Por lo que estoy claro. entendiendo. ¿Ya? Y por eso es que se recomienda que si se van a hacer gastos, igual lo autorice el propietario. Y obviamente, si uno trabaja éticamente, le presentaría cotizaciones para que vea lo que más le conviene. No llegar y gastar. ¿Ya? Ahora, déjenme corroborar algo. Ya, quedan varias diapositivas. Así que para no dejar el tema, que aquí empieza a ponerse un poco más legal, cortado a medias, lo vamos a dejar hasta aquí, porque quedan 2 minutos de clase considerando que eliminamos el segundo break. ¿Ya? Así que vamos a quedar aquí, después vamos a continuar con esto. Ojo, que del quiz no voy a preguntar mucho de mandato, solo las cosas básicas que dije que podía preguntarles, porque es algo muy teórico que no es necesario que se sepan de memoria, ¿ya? Siempre traten de centrarse en lo que yo les digo que van a ver en el rubro propiamente tal, ¿ya? Y eso sería hasta la clase de mañana. Mañana vamos a conversar con esto. Vamos a ver mañana igual este documento del uso de suelo, porque la clase de mañana no es tan tediosa como para que se alargue y no alcancemos a ver todo, ¿ya? Y quedaríamos hasta acá hoy día, a menos que alguien tenga alguna duda o consulta antes que pare de grabar. Recuerden que si alguien no se atreve a hablar por micrófono, puede hacer una pregunta en el chat. Y yo apenas lo vea, lo respondo. Ya. Como Javier creo que va a preguntar algo. Sí, más que nada una duda que fue algo que me pasó a mí cuando arrendé una propiedad. Me pusieron una cláusula de que tenía que avisar con 2 meses de anticipación antes del retiro. ¿Eso es normal o es como una cláusula rara? Ya, es normal, pero lo estamos viendo, usted lo está mencionando algo como arrendatario. Y Exacto. no estamos viendo contrato de arriendo aún donde se ve que se le incluye el arrendatario. Esto es solo del mandato entre corredor y propietario, ¿ya? Ah, Pero, ya, respondiendo a su pregunta, si es normal, lo vamos a analizar, vamos a leer unos artículos de ese tema, les voy a mencionar qué se suele colocar, qué no, etcétera. ¿Ya? Pero sí es normal, y de hecho es muy común ese periodo de 2 meses. Algunos propietarios piden uno solamente porque no son tan complicados, pero la mayoría pide 2 meses de anticipación. Y no es algo ilegal por si acaso. ¿Ya? Ojo, que lo que vimos hoy día, que era de la clase anterior, que está en el PPT que corresponde, por lo tanto lo van a ver en la clase anterior. Y este poquito que no alcanzamos a ver y que vamos a terminar mañana, ya está subido igual. Va a quedar como que se vio hoy, pero en la grabación no, pues la grabación va a estar mañana, para cuando revisen los PPT. Una consulta, la evaluación es 1 y 2. ¿Eso es hasta qué clase? La evaluación 1, que es el jueves, va a ser hasta Sí. la clase de mañana. Ah, ok. ¿Ya? Y ahí cuando venga la otra les voy a avisar, porque igual va a ver si es que tenemos algún problema, que nos atrasamos en contenido o algo, ¿ya? Pero todo lo que veamos hasta mañana va a entrar en la prueba del jueves. Ok, súper, gracias. De nada. Por eso que les dije yo que les iba a fijar las pruebas siempre en un día jueves o lunes, para que si era el jueves, tuvieran el miércoles que no hay clases disponibles para repasar, y si era un lunes, tengan todo el fin de semana. Igual las planifiqué todas estratégicamente, obviamente, según niveles de dificultad. Aquellas pruebas que encontré que eran muy difíciles las dejé en un lunes prioritariamente, para que tengan harto tiempo de preparación. Ya, hasta acá llegaríamos hoy entonces de tu grabación.